Muy buenas noches, queridos hermanos, conocidos y quien me escuche en algún lugar en esta oportunidad. Vamos a tener 30 minutos de consideraciones sobre la Escritura y estamos en el capítulo 4 de Efesios, carta magistral del apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso, en donde son consideradas bases, ¿qué significa? Los cimientos para nuestra vida cristiana. Sin lo que vamos a hablar esta noche no podemos avanzar en nuestra fe. Y nuestra fe termina siendo un frasco lleno de cosas que no sabemos por qué las tenemos ahí, pero no entendemos qué relación hay entre una cosa y la otra. Vamos a ver si encontramos esta noche el nexo apropiado para unir distintos aspectos de lo que es la revelación de la Escritura necesaria para que comprendamos quién es Él, quién es el Señor con mayúscula. Habíamos visto ya en el capítulo 4 de Efesios, lo habíamos considerado y también habíamos andado caminando hasta el versículo 10 y 11 también, pero hoy vamos a hacer una breve reseña de lo anterior y vamos a tomarnos el versículo 11 como punto de partida de hoy. Pero decimos que el Señor, en el versículo 9, nos habla de que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, lo venció a Satanás y Él declaró nuestra libertad. ¿Qué significa eso? Agrega el versículo 8 y dice, y dio dones a los hombres, regalos. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuáles son las partes más bajas de la tierra? La humillación de hacerse hombre para un Dios infinito y poderoso. Renunciando a ser Dios, lo dice en la carta a los Filipenses, Él no consideró, Jesús de Nazaret no consideró en ningún momento el ser igual a Dios. Se comportó como cualquiera de nosotros. Y en Él fue aclarándose día a día por una revelación de su Padre, aclarándose algo espantosamente importante. Ahora, tenemos algo muy notable. Nosotros en la relación con Dios nos trabamos enseguida, porque no tenemos mucho alcance. Porque en nosotros mora el pecado que heredamos. Y el pecado, ¿sabe lo que es? Heredamos una condición humana que se llama pecado. ¿Qué es esto? El pecado, en su palabra original, en el griego, es amartía. Amartía es la palabra pecado. ¿Sabe lo que significa en su etimología? No dar en el blanco. Y eso es lo que le pasó a Adán y Eva, y eso es lo que le pasó al hombre para todas sus generaciones. En nada da en el blanco. ¿Qué significa esto? Que Dios había creado una criatura casi perfecta. Lo que le faltaba era escalones de perfeccionamiento para llegar al conocimiento pleno de Dios. Pero eligió otra cosa. Eligió el conocimiento propio, sin que Dios tenga intervención en sus decisiones. Y ahí cayó justamente. Entró en esto, no dio en el blanco. Acuérdenselo para siempre, cuando se hable de pecado, Adán no dio en el blanco y nos dejó
una muy brutal y mala puntería como herencia. Todo lo que nosotros hacemos nunca da en el blanco. Y la Escritura nos dice, todo lo que no proviene de fe, que es el punto, el regalo, el primer regalo de Dios para que nosotros podamos tomar contacto con Él, todo lo que no proviene de ese ojo espiritual que nos regaló el Señor cuando creímos en Jesús, eso dice el versículo, todo lo que no proviene de fe, que es el ojo espiritual, es pecado. Por mucho tiempo lo consideré muy duro este versículo, porque yo me podía arrepentir de mis pecados, pero después me venían todo tipo de pensamientos y el libertinaje de mi mente, que sigo considerándola como una mosca que vuela sin que tenga ningún límite. Y por ahí tengo en mi pasado la copia, los apuntes de una predicación que hice, que la mente humana es como la mosca. Vuela sin control de nada y se posa en todos los lugares como si fuera lo mejor. Fíjese, la mosca se posa en la torta de cumpleaños, se puede posar en el plato rico de comida, se puede posar en un pastel, se puede posar en cualquier lugar. También puede encontrar una mosca en el baño, en su inodoro. También puede encontrar una mosca, y muchas moscas, en una rata muerta, puede encontrar muchas moscas en otra situación. No tiene problemas. La mosca se posa en cualquier lugar, porque no diferencia entre lo que es una cosa y la otra. Nunca da en el blanco. Amartía no da en el blanco. Por eso es que de pronto, al llevarla a la comparación que yo le hago esta noche, la mosca es como mi pensamiento. Se posa en cualquier cosa y en cualquier idea y en cualquier concepto, y se posa de cualquier manera sin distinguir nada. Y por eso está establecido en la Escritura que todo aquello que piensa mi mente que no proviene de la dirección de la vida de Dios que entró en mí por la fe en Jesús, que produjo un nuevo nacimiento de mi persona, es amartía, o sea, es pecado. ¿Sabe cuánto lo pensé durante tiempo esto? ¿Y sabe cuánto me llevaba a pensar en mí mismo? ¿Qué estoy pensando yo? Esto y lo otro, un juicio contra Mengano, sultán, una opinión sobre tal punto. Y después decía, ¿por qué me tengo que meter en esto? Si esto es propiamente mío, lo fabriqué yo, el Señor no tiene nada que ver con esto, que yo opino, que digo, que atropello todo. ¿Sí? Y volvía sobre mí mismo, hasta que llegué un día a decir, es cierto, porque mis pensamientos, dice en Isaías 55, no son vuestros pensamientos, porque mis pensamientos son muy sublimes, muy altos, vuestros pensamientos son bajos, espurios, sucios, totalmente egoístas, totalmente buscando lo suyo propio, dice el apóstol Pablo. Así es como el Señor entonces vino a estos lugares bajos, y Él no tenía malos pensamientos. Desde niño, cuando comenzó a desarrollar su mente, Él no podía pensar en lo que estaba mal, porque en Él no había amartía, que significa el producto del pecado.
pero sí fue reducido a un estado puramente humano, sin antecedentes del pecado original, porque usted sabe que como creyente, todos los cristianos tenemos que creer que Jesús nació de una madre virgen, en donde no intervino el espermatozoide heredado de Adán. Y esto es bien claro, porque Jesús tuvo que nacer de una madre virgen, sin intervención de varón. Esto es un punto muy distinto a lo que estoy explicando, pero de paso se lo digo, porque Él solamente pudo nacer en una madre virgen a través de un esperma puesto por el mismo Dios que lo creó. Creó un cuerpo, creó un alma, y ya el mismo Jesús lo dijo: yo no soy de este mundo, yo vine, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Él nunca se contaminó nada en su conciencia. Por eso a los 30 años estaba preparado para mostrar el reino de Dios al mundo. Y en 3 años lo hizo. Y el Espíritu Santo que estaba en él dijo: yo cuando me vaya, después de la prueba que el Padre me ha puesto para pagar el precio de amartía de la humanidad, yo les voy a enviar el Espíritu que me dirigió a mí, aquel que me hablaba por dentro y hacía que yo pudiera crecer en el conocimiento de mi Padre. Y así es tu vida, hermano. Esa es tu condición. No es una condición religiosa, es una condición troncal en la vida de fe. Jesús no tuvo pecado, ni pudo pecar. En Él se desarrolló tan rápido el conocimiento de la verdad, que la verdad se identificó con Él y dijo: yo soy la verdad. Se desarrolló tan rápido el amor del Padre, que dijo: en el amor, mi Padre y yo tenemos el mismo amor, somos uno. Y así se desarrollaron todos los atributos de Dios. Y de pronto terminó diciendo: el Padre y yo, uno somos. Qué misterio nos rodea, pero qué claridad hay en todo esto, para que lo entiendas. Que eso no sucedió hace 2000 años. Él dijo: yo me voy, pero vendré a vosotros. ¿Y cómo Él dice yo vendré? Porque Él viene dejando y metiendo adentro nuestro. Por la fe en su persona, Él hace que su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que estaba en Él dirigiendo su misión de morir para pagar el pecado, entre dentro tuyo. ¿Lo tienes? ¿Está vivo todavía? El apóstol Pablo, ante esta situación, recomienda: no apaguéis el Espíritu Santo de Dios. Esto es para los cristianos verdaderos. No contristen el Espíritu Santo de Dios. ¿De qué manera? Con la indiferencia, con no saber medir hasta dónde podés llegar en tus palabras, en tus acciones. Cuidado, no le pongas triste al Espíritu Santo. ¿Nunca sentiste en vos mismo la tristeza del Espíritu Santo? Yo creo que sí. El día que hiciste algo que está mal y lo sabes, sentiste adentro condenación y no te sentiste bien con Dios. Y si te cerraste y no fuiste al lugar, al rincón del arrepentimiento, todavía tienes esa carga encima. Esta misma noche soluciona este problema que te ha estancado quizá por tiempos y tiempos. Arrepiéntete y dile: Señor, dejé que tu Espíritu Santo, aquel que me diste cuando creí en tu Hijo Jesús, que entró en mí y comenzó una vida nueva, y todas las cosas viejas pasaron, ahora estoy enredado en 1000 cosas, frío, casi al borde de la muerte de mi fe.
te ruego que otra vez, Señor, tengas gracia, actives en mí tu gracia y pueda escuchar las palabras del mismo apóstol Pablo que le mandó en la carta a Timoteo. Hijo mío, aviva el fuego que está en ti, está ahí. No sientas que tu derrota te aplasta. El Espíritu Santo cuando vino y entró en tu persona para quedarse adentro, para trabajar, perfeccionarte y llevarte al reino del Padre, como lo llevó a Jesús. Porque Jesús era un hombre como nosotros. Lo único que él rápidamente no tenía oposición. Nosotros tenemos oposiciones del pecado que nos rodea, de un montón de cosas, de un mundo extraño que parece que nos devora cada día y nos aleja de tu presencia, Señor. Pero saben, hay recursos en todo esto. Y tienes al apóstol Pablo que dice, ¿qué hay en mí? Que lo que no quiero, eso hago. Entonces yo soy como Jesús porque soy un ser humano, pero Él vino para librarme de las consecuencias del pecado, aún no teniendo pecado. Y me siento mal, y me siento débil, pero dijo el apóstol Pablo, pero hay una salida. Cuando soy débil, soy fuerte, porque puedo esconderme dentro de Él. Qué lindo es esto. Si lo experimentaras y me lo hicieras saber, producirías un gozo tremendo en mi vida de ministerio. Porque los ministros de Dios, que somos entregados a su servicio, solamente nos gozamos cuando una vida es restaurada y vuelve a los pies del Señor para decirle, Señor, tu gracia me rodea, tu misericordia está conmigo. Yo quiero volver a tus pies y serte fiel. Cuando Él estaba en este mundo, Él mismo fijó algunos puntos para el desarrollo, el crecimiento de ese núcleo de hombres y mujeres a los cuales llamó para que fueran sus discípulos y luego llamó a 12 para que fueran sus enviados, sus apóstoles. Y no tenían rangos como en este tiempo. Qué grandeza el apóstol, qué grandeza el ministro, el pastor. No, justamente yo he llegado a esto. El pastor, ¿sabes cuál es su función? Ser esa alfombra que está en las puertas para limpiarse la suela de los zapatos y poder entrar, avanzar por el pasillo hacia el altar de la iglesia, avalado y cubierto por ese ministerio escondido, que es un hombre cualquiera, pero que está muy cerca de Dios. Y cuando veas que tu pastor no es un padre, ni demuestra estar cerca de Dios por la unción y testimonio de su vida, entonces empieza a orar por tu pastor. Porque el diablo no le interesa tirar abajo a las ovejas. Al príncipe de este mundo, de las tinieblas, solo le interesa asestar un golpe de muerte en el que cuida las ovejas. Por eso, su interés y toda su organización de alto grado militar, te recomiendo leer Efesios 6, están abocados a derribar a los hombres de Dios y sacarlos del carril, sacarlos de los rieles y que vayan por cualquier lado buscando doctrinas espurias, sucias,
que Él mismo las hace pasar vistiéndose de ángel de luz. En el versículo 11 entonces, constituyó Jesús a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los ministerios de gobierno de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, para algunos será a través de una especie de estructura férrea, que en vez de ser un organismo, es una organización, y que es una organización mundial con mucho poder en el mundo. Pero la organización no es un organismo, y la iglesia del Señor es un organismo. Y yo no te voy a preguntar a qué iglesia o en qué iglesia te congregas. Solo te puedo hacer una pregunta. Sabe que si amas a Jesús y te nutres de su palabra y amas a tu hermano o a quien sea en compasión para que no se pierda y se lo lleve Satanás al infierno, entonces, ¿qué te puedo decir? Toma conciencia nueva de ti mismo. Tú eres iglesia. ¿Qué significa? Tú no te puedes apartar de esa comunidad, de esa comunión de unos con otros. Para algunas personas que están en la religión, la iglesia es una santa madre. Pero para los que somos la iglesia verdadera, aun con doctrinas no muy cercanas, pero que amamos a Jesús y es el centro de nuestra vida, para arrepentirnos delante de Él de nuestros pecados, para conocer cuándo le agradamos y cuándo no le agradamos. Basta que Él sea el centro de tu vida, sea tu atracción más íntima y que no sea mezclado en ese altar un sacrificio de fuego extraño. Busca al Señor Jesús. Y Él armó su iglesia, por eso puso estos ministerios, pero los dejó en manos de hombres. Y los hombres son hombres, no son ángeles, no son perfectos. Y por eso, Él que nos marcó y que nos enseñó, probad los espíritus si son de Dios. Yo no voy a tener salvación porque tenga un pastor mediocre o un pastor en santidad. Yo voy a tener salvación, gozo y vida en esta tierra, y cuando vaya ya por la eternidad la voy a tener porque yo respondo al Señor Jesús con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, porque se ha hecho un nexo de amor entre Él y yo, en donde en ese lugar no entra nadie, ni mi esposa, nadie, ni mis hijos, ni mi familia, ni mis amistades. Ese es un lugar íntimo con el Señor Jesús. Busca eso, hermano. Todo lo demás te lleva hacia afuera, pero centrar tu vida en Jesús te lleva hacia adentro. Y ahí adentro, ¿sabes cómo le puso el nombre Jesús? Cámara secreta. Y dijo, cuando ores, entra en tu cámara secreta, donde nadie se entera de nada de lo que pasa, y habla con Él, con el Padre, que escucha en el silencio. Si no haces silencio en tu vida, de todo lo que te llena a través de tus oídos, que llega al pensamiento y se transforma todo en un mundo conceptual, de inteligencia, de comprensión de las cosas, de la ciencia, todo eso estará bien. Pero después de tantas vueltas que puedes dar
sobre esos tópicos, si el último punto donde vas a reposar, no solamente a la noche cuando reposa tu cuerpo y tu mente, sino en el reposo espiritual, si no vas y te detienes en ese lugar de tu cámara secreta, estás perdido, hermano. Y vas a ser un religioso suelto. Y no vas a poder evitar una vida de hipocresía delante de los demás. Por eso, ve a Él. Encuéntrate con Él esta misma noche y dile: Señor, solo tú eres la verdad, el camino, la verdad y la vida. Lléname de estos tres aspectos de tu personalidad única y sublime. Yo quiero ser como tú. Para esto puso estos ministerios de gobierno y ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que no es una organización, es un organismo. Y así quiero ir, arrimándome al final de esta media hora ya, para dejar lugar a continuar, porque es precioso todo esto. Si lo escuchaste o lo vas a escuchar en algún momento, tómalo para vos y dile: Señor, solo creo en tu persona, lléname de tu amor, porque estoy cansado de mí mismo. La única liberación es Él. Y estableció y dijo: si el Hijo os libertare, libres seréis. Por esto lo dijo, porque nosotros estamos esclavos de nuestras propias virtudes o defectos, pecados o ambiciones de todo tipo, y no tenemos libertad para pasar ese lugar del llegar a poder llegar al tercer cielo y postrarnos delante del trono donde está su presencia. Si el Hijo os libertare, libres seréis, y podrás pasar esa barrera que está establecido, primera de Juan, que todo el mundo está bajo el maligno aquí abajo. ¿Tienes algún momento que pasas a esa dimensión? Si no la tienes, si en un día no pasas esa dimensión, como dice el apóstol Pablo, a través de un clamor interno, de una constante oración personal con Él, entonces, poco a poco, serás siendo aplastado por una carga de tierra inmunda, de dominio del diablo, que entrará sutilmente y llevará tu vida a la muerte. Haz la prueba esta noche. Encuéntrate con Jesús una vez más. Que el Señor te bendiga.